Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 1 y versículo 19, donde dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Note que el Espíritu da por medio de Mateo la condición moral de José, el marido de María, literalmente. Ya cuando dice el marido de ella, como de hombre justo, es decir, recto, benigno y misericordioso. Es el mismo adjetivo que se utiliza también para calificar a Zacarías, Elizabeth y Simeón. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 25. José conocía lo que la ley establecía para un caso de infidelidad durante los desposorios, como por ejemplo señala en Deuteronomios, capítulo 22 y versículo 23, donde dice: Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, debe de suponerse la ansiedad que envolvía el alma de José, conocedor del estado de su desposada, pero ignorante de la realidad del mismo, ya que aparentemente ella había quebrantado un juramento solemne, ya que su estado no dependía de él, por cuanto no se había juntado, es decir, no habían iniciado una convivencia juntos, como señala el versículo 18. No cabe duda que amaba a su esposa, pero era un creyente de principios y no estaba dispuesto a quebrantar la voluntad de Dios, quien tomaba como pecaminoso el quebrantamiento del voto matrimonial. Pero José era también un hombre misericordioso y no estaba dispuesto a que María quedase marcada con el sello de la ignominia, aun cuando no se hubiese consumado. Entonces no se practicaba ya la muerte por lapidación. Él no la quería infamar, ya que podría entregar a María una carta de divorcio, como que había encontrado en ella algo que no hacía posible la vida matrimonial, de acuerdo con lo dispuesto en la ley, en Deuteronomios, capítulo 24 y versículo 1, donde dice: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 32, dice: Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Por tanto, debía de esperar el momento en que la recibiese con él en casa y despedirla luego conforme a lo establecido. José pensaba en su interior en darle el certificado de repudio, dejando la causa en las manos de Dios. También es interesante notar los dos verbos utilizados por Mateo para expresar el propósito queriendo y la intención quiso dejarla. Literalmente quiso repudiarla en secreto, contrastando lo que está en relación con el propósito y el deseo. Note que José no quería exponerla a ignominia pública, por tanto trataba de arreglar el asunto de otro modo. Es más, no siempre se piensa que José, dándole carta de repudio a su esposa,
asumiría ante todos la paternidad del embarazo de su esposa. Por otro lado, un creyente que es justo es también misericordioso. José no se precipitaba en tomar una resolución a la que tenía derecho, sino que meditaba íntimamente cómo hacerlo. Había una verdadera deliberación personal para decidir entre la censura legal y la misericordia. Y sobre esto escribe el doctor Lacueva cuando dice que personas de carácter riguroso podrían acusar a José de debilidad en su clemencia, pero la palabra de Dios nos dice que obró así porque era justo. Fin del comentario del doctor Lacueva. Téngase en cuenta que la característica del creyente espiritual no está en la capacidad de reprender, sino en la de restaurar. Gálatas capítulo 6 y versículo 1 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Quienes están solo dispuestos a aplicar la ley, no han aprendido aún el significado de lo que es la misericordia, ya que hay muchos que se sienten más santos que otros, dispuestos a acusar de cualquier fracaso a sus hermanos, olvidándose de que también ellos pueden caer en la tentación, porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 12. El verdadero creyente que vive a Dios en él está siempre dispuesto a perdonar, como quien ha sido perdonado. Efesios, capítulo 4 y versículo 32 dice: Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nótese que quien no es capaz de perdonar posiblemente nunca fue él mismo perdonado. El creyente no está puesto para ser juez, sino para interceder por quienes han caído en un pecado. La primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 16, nos dice: Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Es posible que haya algún hermano que sea sorprendido en alguna falta, es decir, en el mismo hecho de comisión del pecado, y debe ser restaurado con espíritu de mansedumbre, como dice Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Además, el creyente espiritual arregla los problemas personales que se produzcan en su experiencia como consecuencias de ofensas que puedan infligirle otros, sin altivez ni rencor. El amor de que está habitado el cristiano como consecuencia de la presencia y acción del Espíritu Santo en él es que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5 y versículo 5. Además le lleva a actuar de forma que pueda cubrir multitud de pecados. Santiago, capítulo 5 y versículo 20, dice: Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto tiene que ver con perdonar la falta o el agravio y no divulgar el pecado del ofensor, ya que la crítica y la murmuración es la mayor carcoma espiritual
en la Iglesia de Jesucristo. Quienes están dispuestos a divulgar ofensa y revelar faltas no conocen el amor de Dios y como mínimo viven bajo la influencia diabólica con la que Satanás procura destruir la convivencia y dejar sin efecto las bendiciones de Dios. El legalista es una especie en extinción que lamentablemente nunca se extingue, ya que se sienten ellos satisfechos cuando son capaces de despreciar a otros. Saltan de gozo cuando descubren una falta en alguien, porque se miden con la medida del hombre y no con la de Dios. Estos, arrogantes, nunca han entendido la verdadera gracia divina, ya que son escoria que Dios retirará de su iglesia cada vez que acuda a ella para purificación de su pueblo al pecador. No significa convivencia con el pecado, ni justificación del mal cometido. Es más, no significa tampoco mantener comunión con quienes, llamándose hermanos, viven en la práctica del pecado que Dios aborrece. La primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 11, dice: Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo delicado de la situación condujo a José a la determinación de abandonar a su desposada María, procurando no infamarla mediante una carta de repudio. José estaba pensando en esto. Sin embargo, conociendo cómo era la moralidad de su desposada, la situación se le hacía imposible de entender, constituyendo para él un motivo de continua reflexión, sin poder determinar qué camino debía de seguir. Había llegado al punto muerto. Y note que José desconocía la verdad de aquel asunto, pero Dios lo conocía en toda la dimensión. Es por tanto Dios mismo quien acude en su ayuda, enviándole un ángel con la solución de lo que él no entendía. Mateo dice que se le apareció un ángel del Señor en sueño, literalmente ángel sin artículo. Ahora bien, ¿cómo y cuándo vino el ángel al encuentro de José? El texto bíblico permite dos interpretaciones. El ángel vino a José revelándose por medio de un sueño, es decir, José soñando vio la presencia del ángel y recibió el mensaje del que él era portador por medio de un sueño. Probablemente la mejor interpretación es que el ángel se hizo presente a José en el tiempo habitualmente dedicado al descanso. Pero note que no tiene demasiada importancia llegar a una precisión tal, ya que es suficiente con entender que Dios envió a José en medio de su problemática la solución por medio de un ángel. Note que es un mensaje animador, ya que le llama hijo de David. Por tanto, el heredero de los derechos del trono que Dios había prometido al rey de Israel. Es también un mensaje que debía entender en el contexto mesiánico. José era un eslabón en la línea de la ascendencia del Mesías. José debía dejar sus temores respecto
a lo que no entendía sobre el estado de su prometida y recibirla en casa, cumpliendo el segundo paso en el procedimiento matrimonial de aquel entonces. El modo verbal, en el texto griego, un expresado con el auristo del subjetivo en voz pasiva, precedido del adverbio de negación no, enfatiza la decisión que José debía tomar respecto a sus temores, como si le dijese: deja ya tus temores. María, que era ya su mujer, es decir, su esposa, debía de ser recibida sin ningún reparo, ya que el fruto concedido en su vientre no era resultado de infidelidad, sino el milagro operado por el Espíritu Santo en ella. Lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Mateo utiliza aquí una palabra que es rapadafeit, que es una forma verbal que expresa la idea de recibir al lado, es decir, no debía de tener ningún reparo en proseguir lo que faltaba para completar el ritual del matrimonio hebreo. José podía convertirse de ahí en adelante en esposo que cuidaría y protegería a María en toda la extensión de la palabra, velando también por su honor contra quienes pudiesen acusarla falsamente. En esa misma manera, el niño que nacería tendría un padre adoptivo y legal que le trasladaría los derechos dinásticos del trono de David. Y tengas en cuenta que la obra divina era sobrenatural, ya que la misma persona divina que había aplicado la omnipotencia para efectuar la obra de la creación de cuanto existe, había actuado nuevamente y lo había hecho para poner en marcha la humanidad del Hijo de Dios. El salmista, en una expresión profética, había anunciado que Dios le abriría los oídos. Salmo 40, versículo 6, que equivalía a apropiarle cuerpo. Hebreos capítulo 10, versículo 5, ya que no puede haber una cosa sin la otra. La humanidad asumida le permitiría cumplir la promesa de venir y llevar a cabo la decisión de hacerlo. He aquí, Salmo 40, versículo 7. El énfasis sobre la concesión virginal de Jesucristo sigue presente en el texto, ya que es el Hijo de Dios, pero por concesión es también el Hijo de María. En cuanto a la humanidad, participando de la sustancia propia de los hombres por medio de su madre, de quien la toma, hasta el punto de ser llamado fruto del vientre. Lucas capítulo 1 y versículo 42 dice: y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Un hecho único en la historia humana y absolutamente irrepetible, ya que ninguna otra mujer pasó por esa experiencia, ninguna otra pasará por ella. Nadie concibió de este modo salvo María, la madre de nuestro Señor. Y note que Dios estaba ejecutando el camino que había preparado para el cumplimiento de la promesa de introducir entre los hombres al Salvador del mundo. Dios acude siempre en ayuda de sus hijos cuando necesitan encontrar el camino a seguir en cualquier encrucijada de la vida. De manera que será suficiente con meditar en la situación y remitirla a Dios mismo para que Él acuda en ayuda del necesitado, siempre que éste reconozca su limitación y aprenda a esperar en silencio la respuesta divina. En el caso de José, vino por medio de un ángel. El Señor usó a sus ángeles,
ministros suyos para dar revelaciones especiales a alguno de sus hijos cuando así lo determinó. Pero note que no sabremos nunca hasta qué punto los utiliza en el tiempo presente en relación con los creyentes. Nadie debe de esperar que un ángel de Dios se le aparezca con la respuesta a la petición hecha o para revelar el camino desconocido. Sin embargo, no se debe olvidar que son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a heredar la salvación. Hebreos capítulo 1, versículo 14. El creyente debiera de saber y aprovechar las circunstancias que no logra entender como motivo de reflexión personal. En cada una de ellas hay lecciones que deben de ser aprendidas. José meditaba y reflexionaba en todo esto, así también cada creyente en sus experiencias personales. Y voy concluyendo con esto. Jesús era un nombre común entre los judíos, era el mismo nombre hebreo que conocemos como Josué en el Antiguo Testamento. El nombre Jesús significa Dios salva. Cuando se le daba este nombre a un niño corriente, podía ser un recordatorio de la promesa que hizo Dios de un Salvador. Y en el caso de Cristo, identificaba al único Salvador del mundo. El nombre de Jesús dice quién es Dios y qué hace: salvar. El pueblo judío, en general, en ese tiempo quería un Salvador diferente, ya que ellos querían un Mesías que los salvara de la opresión de los romanos y que restableciera un reino como el de David y Salomón. Pero el ángel prometió el mismo Salvador que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado, alguien que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Y nótese que su pueblo no era sinónimo de la nación terrenal de Israel, sino que además incluía gente de toda raza y nación sobre la tierra. Muchos judíos querían solo un Mesías terrenal, que le diera seguridad y bienes materiales para esta vida, y algunos trataron de obligar a Jesús para que fuese ese rey, como nos muestra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 15, donde dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amigo y amiga oyente, suelen haber personas que desearían que Jesús fuese de tal o cual manera y que además hiciera esto y aquello, es decir, lo que a ellos les parece bien. Pero sin embargo Jesucristo es el Hijo de Dios, y esto es bueno asimilarlo y también creerlo, ya que Jesucristo ya vino a la tierra e hizo su obra de salvación para todo aquel que cree. Por eso, nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amigo y amiga oyente, Jesús es el Salvador y Él desea que tú, sí, tú que estás escuchando ahora, puedas ser una persona salva. De manera que te invito a que puedas hacer una oración de fe para invitarle a Jesucristo a que venga a tu vida. Ora conmigo y repite: Señor Jesucristo, creo en lo más profundo de mi corazón que tú eres el Salvador del mundo. Creo que tú eres el Hijo de Dios y por tanto vengo ante ti ahora pidiéndote perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén.
Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.